bendiga, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Bienvenido a esta nueva mañana de sábado, aleluya, para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesús, donde podemos juntos seguir aprendiendo, seguir siendo ministrados por la palabra de nuestro amado Señor Jesús, aquí en este hermoso programa de La Voz de Jesús, aleluya. Qué hermoso es poder estar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, ese aceite fresco, aleluya, de la unción de nuestro amado Señor Jesús, que desciende, aleluya, por las barbas de Aarón, como dice ahí el Salmo 133, aleluya. Ahí hay libertad y vida eterna. Entre nosotros está esa libertad, porque el centro de este precioso programa es nuestro amado Señor Jesús. Así que estoy muy contenta por estar una vez más en este programa, y juntos vamos a poder ver el tema mensajes del Evangelio. Y en el día de hoy comenzamos con el mensaje de nuestros hermanos, discípulos, aleluya, y líderes que durante la historia de la iglesia primitiva estuvieron pregonando, estuvieron proclamando el Evangelio de nuestro amado Señor Jesús. Así que, hermano, hermana, ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a comenzar ya, aquí, en La Voz de Jesús, aleluya. Y como no, saludar a todos los hermanos, todas las hermanas, tanto de Radio El Palma Murcia como de Facebook, YouTube, en Iglesia Evangélica de Efesios 4:12. Qué hermoso es estar juntos una vez más. Gracias por vuestro apoyo. Aquí les estoy pasando la programación de la emisora Radio El Palma Murcia. Y hermanos y hermanas, pronto se vienen 2 programas nuevos para la gloria y honra del Señor Jesús. Así que prepárense, porque la bendición es grande, aleluya. Y hermanos y hermanas, vamos a comenzar orando como siempre, presentando esta enseñanza, presentando esta enseñanza, esta palabra, para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesús. Así que preparados, listos, comencemos a orar, aleluya. Señor Jesús, tú que eres un Dios bueno, un Dios maravilloso y un Dios soberano, te doy gracias, bendito Dios, por este programa donde tú eres el centro y tú vas a estar ministrándonos. Todo es para tu gloria, todo es para tu honra, para tu alabanza, Señor. Y queremos que tú seas el que esté ministrando esta enseñanza. Que no sea palabra mía, de ser humano, de persona, de carne humana, bendito Señor, sino que venga de tu Espíritu Santo. Ministranos a través de tu Espíritu Santo, que la palabra, bendito Dios, llegue al corazón de aquellos que están necesitados. Guíanos poderosamente, porque somos tu pueblo, somos tus hijos y queremos ver grandes maravillas en nuestras vidas. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor y misericordia, gracias porque eres un Dios bueno, sublime, y nuestra alma te alaba por lo grande de tus hechos y tus grandes maravillas. Aleluya. Gloria, gloria sea a tu nombre, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, seguimos con la parte de mensajes del Evangelio. En el anterior programa estuvimos viendo sobre el mensaje de Juan el Bautista y cómo se cumple con el mensaje de nuestro amado Señor Jesús, ya que Juan el Bautista fue aquel que se profetizó que iba a venir abriendo el camino al Señor. Si usted quiere saber todo lo relacionado a este mensaje, recuerde que ahí en YouTube tenemos la lista de reproducción de La Voz de Jesús en el apartado de Radio El Palma Murcia, y ahí le sale todos los aspectos, aleluya, y todas las enseñanzas, por si menciono algo de lo cual tienen dudas, para que usted pueda repasar o ir a ese mensaje. Aleluya. Dios les bendiga. Estoy respondiendo a un WhatsApp que me está preguntando un hermano. Momento, sobre la enseñanza. Aleluya. Prosigamos. Pero en el día de hoy vamos a seguir con el mensaje de nuestros hermanos, y en concreto en el mensaje de nuestro hermano, el apóstol Pedro. Este
fue el portavoz de los discípulos y de la iglesia primitiva en muchas ocasiones. Cuando nuestro Señor Jesús le dice que le daba las puertas del reino de los cielos, cuando él confesó que era Jesús el Cristo y el Hijo de Dios, aleluya, eso lo podemos ver ahí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16, verso 19, nos dice: te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Y bueno, aquí hay muchas controversias y muchas confusiones diciendo que incluso el apóstol Pedro fue el primer papa. Error. En ningún momento la Biblia hace referencia a este término. Y aquí vemos que también el apóstol Pablo fue muy nombrado en el libro de los Hechos, casi tanto como el apóstol Pedro, o incluso un poquito más, porque el libro de los Hechos vemos que la mayoría de lo que está relatado es tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo. Pero aquí, mis hermanos, mis hermanas, nos está hablando de que cuando iba a ser el Pentecostés, iba a ser el apóstol Pedro el primero que iba a empezar a pregonar, a proclamar. El Señor le iba a dar la visión e iba a empezar a hablar. Aleluya. También aquí vemos cumplido, ¿no? Cuando el Señor Jesús resucita y el apóstol Pedro está muy dolido porque le había negado 3 veces, y nuestro Señor Jesús le dice: ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Cuida de mis rebaños. Es decir, vemos que se cumple el ministerio de Pedro, aleluya, a través de este versículo que dice: y recibirás las llaves del reino de los cielos, aleluya. Pero eso no significa que Pedro iba a ser mayor que el resto de los discípulos o mayor que el resto de sus hermanos, porque la palabra del Señor vemos que en numerosas ocasiones, cuando ellos quisieron ser mejores, o incluso en ese momento en que el Señor Jesús le revela al apóstol Pedro que le iba a negar, le dijo: Señor, yo nunca te voy a negar, es más, yo me voy contigo y voy a dar mi vida por ti, le dijo el apóstol Pedro. ¿Y qué sucedió? Que lo negó 3 veces. Y se lo reveló el mismo Señor Jesucristo, porque aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser como un niño humilde, que acepta la palabra del Señor por encima de su propio criterio y la cumple, aleluya. Y todo hombre, toda mujer que decide entregarse a la palabra del Señor y a la guía del Espíritu Santo, se cumple, aleluya, esta promesa de que seríamos intercesores por aquellos que lo necesitan, seríamos instrumentos de gracia para hacer grandes milagros, porque ahí vemos que, bueno, vamos a seguir viendo que los mismos discípulos tuvieron poder para atar, desatar y hacer grandes maravillas. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 18, verso 18. Mateo capítulo 18, verso 18 dice: les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Vemos que no solamente ese ministerio de orar, de interceder y de intervenir por aquellos que lo necesitan, incluso de juzgar, como aquí vemos la palabra aquí en la tierra, dice: Dios lo juzgará en el cielo, pero es que vemos que no solamente fue al apóstol Pedro, sino que también al resto de los discípulos. Entonces, cuando se le da una mayor preeminencia a uno antes que a otro, vemos que hay contradicción con lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos y hermanas, tenemos que estar ojo a visor, pendientes de esto. ¿Por qué? Porque nos vienen luego otras doctrinas falsas y nos contradicen. Nosotros como evangelistas, como hijos de Dios, como pregoneros, aleluya, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos poder y autoridad para atar y desatar, aleluya, para romper yugos. Hemos llamado a ser esos instrumentos para edificar ruinas antiguas, aleluya, y trazar esos senderos a nuestro amado Señor Jesucristo. También tenemos
poder para recibir respuestas de las oraciones. Hay mucha gente que dice, ay, ora tú porque Dios a ti te escucha. Y yo me quedo, pero si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿por qué usted no ora? ¿Dónde está su confianza? Mateo 18, verso 19. Mateo, en el mismo capítulo de Mateo 18, en el versículo 19 dice, en otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará. ¿Por qué dos personas? Que una persona te pida colaboración para la oración, gloria a Dios, porque entiende la necesidad de que el pueblo de Dios tiene que estar siempre unido. Aquí vemos que la palabra de Dios siempre nos manda a estar en comunión, juntos, en armonía, orando los unos por los otros, enseñándonos, ministrándonos. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, nuestro amado Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ninguno tiene que ser mayor que otro. El único grande, el único supremo y el único digno de alabanza es nuestro Dios, que lo llena todo y es en todos a través de su Espíritu Santo, mis hermanos, mis hermanas. Pero los hombres tenemos ese fin de que si empezamos a hacer grandes maravillas, grandes cosas y empezamos a ver lo que somos capaces de hacer, nuestro ego empieza a aparecer, nos enorgullecemos, envanecemos y al final la gloria nos la buscamos la propia, igual que hizo Satanás. Mientras que Dios lo que le agrada es la humildad. Aleluya, que estemos los hermanos juntos. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, por eso dice que cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo, porque donde dos o tres se congregan en el nombre del Señor Jesús, ahí en medio está Él. Aleluya, porque el Señor eso nos manda a estar en amor, en armonía. Aleluya. Y se rompen las cadenas y hay respuesta. Entonces todos somos capaces de obtener respuesta a nuestras oraciones. Aleluya. No es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que así como Dios me ama a mí, te ama a ti, ama a aquel que aún no lo conoce, pero que está esperando que se arrepienta, que venga a Él, aleluya, que le crea y que permita que se haga grandes maravillas y milagros en su vida. En esa persona también se van a cumplir todas las grandes maravillas, cosas maravillosas que se cumplió en la vida del apóstol Pedro, pero si se deja moldear, si va en camino y cumpliendo el Evangelio de nuestro amado Señor Jesús. Por lo tanto, también podemos ver en Juan capítulo 14 que hay muchos tipos de pensamientos y mucha gente dice, bueno, es que eso lo dice en ese versículo. Vamos a leer en Juan capítulo 14, verso 12 al 14, que dice, les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las cosas que yo hago. Fíjense, nuestro Señor Jesús, aquí habla nuestro Señor Jesús. Son las palabras que el apóstol Juan le escucha a nuestro Señor Jesús. El que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo y yo haré lo que pidan en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y eso es, hermanos y hermanas, son las promesas y es el Evangelio, aleluya, de poder, de autoridad, aleluya, de libertad de nuestro amado Señor Jesús. Vemos entonces que el mismo mensaje que nuestro Señor Jesús dejó se cumple en el apóstol Pedro, pero no porque el apóstol Pedro sea mayor que Jesucristo, o mayor que usted, o mayor que... porque fue un instrumento de gracia en manos del Señor Jesús. Aleluya. Y se puso en manos del Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo usó para hacer grandes maravillas y grandes milagros. Y tenía respuesta a sus oraciones. Y fue el que se levantó en el Pentecostés a pregonar la palabra del Señor, de arrepentimiento, porque el resto estaba siendo ministrado y se estaban gozando por el poder del Espíritu Santo, estaban hablando nuevas lenguas, y ahí fue el Señor el que le hizo levantarse y pregonar. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, pero eso no significa que el apóstol Pedro era mejor
que el apóstol Pablo, ni el apóstol Pablo mejor que Pedro, ni que uno era un renombre. Los discípulos guiaron la iglesia en común acuerdo. Aleluya. Porque la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No en la doctrina del apóstol Pedro, ni Pablo, sino en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Y la doctrina que fue dada, por lo tanto, por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el poder de extender la salvación a otros, mis hermanos, mis hermanas, que hay mucha gente que se piensa que yo como ser humano, si me viene, me confiesa todo lo que ha cometido una persona, ya se va a salvar, ya está perdonada. Si yo le digo, eso es mentira, porque el poder, mis hermanos, mis hermanas, de perdón es de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo poder, aleluya, pero para predicar que nuestro Señor Jesús, aleluya, está aquí esperando a que tú te arrepientas. Está esperando a que tú lo reconozcas como tu único Dios soberano, como Cristo y Mesías, aleluya, el cual vino a redimirnos de nuestros pecados, así como el apóstol Pedro pregonó en Hechos capítulo 2. Cuando él habló de las llaves del reino, estuvo haciendo referencia al poder de abrir el reino de Dios al mundo por medio del evangelio y de la predicación, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al darle las llaves a Pedro, Jesús reconoce que Pedro poseería este verdadero mensaje de salvación y que a través de él iba a venir la gente al reino de Dios, porque iba a ser un instrumento de gracia en manos de Dios. Pero no porque el apóstol Pedro en sí, como ser humano, con todos sus pecados, sus fallos y sus enojos, iras, fuera a ser el canal, fuera a ser el instrumento, la persona que iba a dar salvación. No, sino que Pedro también fue un ser humano que necesitaba de la transformación de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual se puso en manos de nuestro Señor Jesucristo y se dejó moldear y cambiar por nuestro Señor Jesucristo. Y como vaso, instrumento de gracia, él fue ese canal, sí fue el canal, pero para llevar la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, esta predicación del Evangelio, aleluya, de manera que todos aquellos que estaban ciegos pudieran ver espiritualmente. Cuando vemos el nombramiento de Pedro, es que él sería la persona que se levantaría a predicar en este libro de los Hechos, siendo el primero que pregonaría en el Pentecostés, abriendo el camino, aleluya, abriendo el camino para la aparición del derramamiento prometido de nuestro Señor Jesús, porque todo fue mandato de nuestro Señor Jesús. Pedro solamente fue ese cumplimiento. Y por desgracia ahora mismo hay un gran acontecimiento, hay un montón de incertidumbre y esta cantidad de gente emocionada por un hombre que dice ser sustituto del apóstol Pedro. Si el apóstol Pedro vieran la barbaridad que están haciendo a día de hoy en su nombre y en nombre de Jesucristo, se llevaría las manos a la cabeza. Porque él no era mayor que ninguno de sus hermanos, ni era mayor que el mismo Jesucristo. Él fue el canal para decir: arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lea ahí usted en su hogar, posterior a este mensaje, Hechos capítulo 2, verso 14 al 40. Él fue instrumento para ayudar a los samaritanos, que eran personas, posteriormente hemos estado viendo sobre los samaritanos en el programa de la samaritana. Si usted quiere profundizar, está ahí en la lista de reproducción de La Voz de Jesús, aleluya. Fueron personas del linaje, ¿vale?
personas que eran judíos mezcla con gentil, con el pueblo de los gentiles. Entonces tenían como confusión porque no terminaban de hacer el culto como se hacía anteriormente a Dios. Y había una pelea entre los judíos y los samaritanos. Porque unos decían, bueno, tiene que ser en Jerusalén, en el tabernáculo. Y ellos decían, no, pero nosotros tenemos nuestros templos. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo le dice, la salvación viene de los judíos. Le dijo a la samaritana, ¿no? Y ahí le reveló, aleluya, lo que iba a acontecer. Le dejo la curiosidad para que vaya a la lista de reproducción. Amén. Entonces vemos que aquí también el apóstol Pedro fue instrumento de gracia para hablarle a estos samaritanos. Podemos verlo ahí en Hechos, capítulo 8. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 8, desde el 14 hasta el 17. Nos dice, cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Oiga, ¿no fue Pedro solo? Dice que fue Pedro y Juan. Que mucha gente se va poniendo galones porque soy el pastor tal, la pastora tal, la profeta, la evangelista, el evangelista, el apóstol, el misionero, él. Y aquí vemos que enviaron a Pedro y a Juan. Aquí habían dos. Y siempre se juntaban todos o estaban en común para decisiones y para predicación y para evangelización, porque era conjunta la obra. Y no es que era la obra de un hombre, era la obra del Espíritu Santo a través de ellos. Cuando llegaron a Samaria, después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo. No oró Pedro solo, oró Pedro con Juan, porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Después de orar, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Veamos cómo remarca la Biblia, la escritura aquí de, nuestro hermano Lucas, que fue el escritor y relator del libro de los Hechos, que especifica en todo momento que tanto Juan como Pedro impusieron las manos. Juan y Pedro fueron hasta Samaria. Juan y Pedro, aleluya, se enteraron. Es decir, no era de una persona. Era de los hombres de Dios que habían decidido ir en nombre de Dios, aleluya, y fueron este instrumento para cumplimiento de la palabra de Dios, aleluya. Por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, vemos que fue el primero en predicar, aleluya, pero no estaba solo, estaban todos los discípulos ahí, estaban todos los hombres y las mujeres ahí orando y buscando al Señor. Y cuando fue el derramamiento del Pentecostés, aunque el apóstol Pedro fue el que predicó y habló, el resto estaba también, solamente que hablando y predicando en lenguas, los grandes hechos y maravillas del Señor para aquellos que eran cretenses, persas, medos, y de todo ese tipo de pueblo entendieran las grandezas del Señor. Aleluya. El mensaje de nuestro amado Señor Jesús se cumple a través, aleluya, por lo tanto, nuestros discípulos y a través de nuestro hermano el apóstol Pedro. Veamos ahí en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 34 al 48. Nos dice, entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos, ¿qué? Todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honra y lleva una vida recta. Aleluya. Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias noticias de paz, por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. ¿Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea?
con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Pero lo mataron, colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al tercer día y lo dio a conocer abiertamente, pero no a todo el pueblo, sino solo a los testigos que Dios había elegido para que lo vieran. Nosotros somos esos testigos y comimos y bebimos con Él después de que resucitó. Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias al pueblo judío y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. Al que crea en Jesús, se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Aleluya. Fíjese, qué maravillosa palabra. Y en ningún momento ahí se le da honra y gloria al hombre. Se le da gloria y honra a nuestro Señor Jesús, porque el mensaje de nuestro hermano el apóstol Pedro fue Jesucristo. Aleluya. Y aquí vemos que el Señor lo que hizo fue romper con toda esa discriminación de razas y nacionalidades entre samaritanos, gentiles, judíos. Porque todo aquel que cree en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo va a ser parte de esta salvación. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, ¿qué mensaje usó Pedro para abrir la puerta de la iglesia neotestamentaria a los judíos, samaritanos y gentiles? Hechos 2, capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si uno de nosotros cree a día de hoy este evangelio, mis hermanos, mis hermanas, también va a tener la oportunidad de predicar esta hermosa palabra de salvación, arrepentimiento, cambio y restauración. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Predicarías esto? Entonces, mis hermanos, mis hermanas, formaríamos parte de la predicación y el mensaje de nuestro hermano y apóstol Pedro. Cuando ahí en el libro de los Hechos capítulo 3 verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis hermanos, mis hermanas, el bautismo en agua incluye borrar los pecados y que venga en nosotros ese tiempo de refrigerio. Aleluya. Lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 2 verso 38, como hemos dicho, y Hechos 22 verso 16. Vamos a leerlo ahí para la gloria y honra del Señor Jesús, que nos dice: ahora no esperes más, levántate, bautízate y lava tus pecados, diciéndole que confías en que Él es tu Salvador. Poderosa palabra. Hay mucha gente que se espera años para bautizarse. Hay mucha gente que se espera a tener un instituto bíblico, un encuentro como el apóstol Pablo,
que se quede ciego para ponerse a ayunar y tener esa, para que le devuelva esa vista, pero vista de verdad. Espera un gran milagro, pero es que resulta que el Señor Jesús dice, bienaventurados los que no han visto y creen. ¿Le dijo a quién? Al apóstol Tomás. Porque me has visto, ¿crees, Tomás? Bienaventurados los que no han visto y creen. Aleluya. Y mi hermano, mi hermana, este es el tiempo. Dios te está hablando, Dios te está predicando, te está diciendo, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar, porque lo vemos en cada uno de los mensajes que encontramos en la Escritura. Y tienes que bautizarte, confesando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo tenemos libertad, tenemos sanidad, tenemos poder y autoridad solo en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo, en la tierra, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. La palabra se cumple, aleluya, a lo largo de toda la Biblia. Y mi hermano, mi hermana, eres llamado a formar parte de este arrepentimiento, de este bautismo, del hablar en nuevas lenguas, de danzar en el Espíritu, de hacer grandes maravillas y milagros en nombre de nuestro Señor Jesús y de predicar y cumplir el hermoso evangelio de nuestro amado Señor Jesús. Todos los hombres y mujeres que recibieron la palabra del Señor Jesús, este evangelio que recibió el apóstol Pedro, aleluya, también fueron parte y decidieron seguir anunciando y predicando este mensaje. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nuestra misión como pueblo del Señor es cumplirlo, predicarlo y vivirlo. Aleluya. Gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Y te invito, porque la bendición no se queda aquí, sino que esta tarde a las 19:30 tenemos culto, aleluya, culto de jóvenes para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesús. Así que recuerda que estamos en la calle Altamira, bajo 8, en el Palmar, Murcia, España. El culto a las 19:30 y se viene una gran bendición. Ven, joven, juntos alabemos al que vive por los siglos de los siglos y aprendamos de la palabra del Señor, porque grandes maravillas tiene el Señor en su palabra y grandes cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado son las que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Así como grandes maravillas, hermanos y hermanas, se cumplieron en la vida de nuestros hermanos, así se van a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Aleluya. Así que mañana a las 11 de la mañana también tenemos culto general, donde la gloria de Dios se va a manifestar poderosamente. Ven, trae tu testimonio, trae tu alabanza, ese mensaje con el que el Señor te ha hablado durante esta semana. Vengamos a adorar y alabar al que vive por los siglos de los siglos. Y cumplamos lo que está escrito ahí en Isaías, verso 28, del 11 al 12. Dice, de verdad que Dios le hablará con lenguaje enredado y con idioma extranjero a este pueblo. Él les había dicho, este es sitio de descanso, que reposa el cansado, pero no quisieron escucharlo. Que nosotros seamos esos hombres y mujeres que quieren escuchar la palabra del Señor y que quieren vivir estas grandes maravillas y misericordias y milagros, aleluya, grandes hechos de poder, aleluya, que esperan para aquellos que se arrepienten, confían en el Señor y le buscan con todo su corazón. Te he invitado a asistir, te invito también a darle gracias al Señor. Señor, gracias por esta palabra, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por aquellos que están conectados, por los que vamos a seguir en comunión, porque la fiesta en ti, Señor, no se termina. Se puede terminar esta retransmisión, pero tu gloria nos acompaña allá donde vamos. Por lo tanto, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor.
Gracias porque no nos abandonas, sino que estás en dominio y control de todas las cosas. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por este culto que vamos a tener en este sábado, en este domingo. Aleluya. Por cada hermano, cada hermana que va a participar, Señor, porque todo es para tu gloria, tu honra y alabanza, Señor. Y bendigo a cada una de las personas que por primera vez estén viendo esta retransmisión y que puede que por primera vez estén escuchando tu palabra, que puedan abrir su corazón, que te puedan aceptar y que puedan decir conmigo: Señor, me ha tocado tu palabra, hay algo que me llama la atención, no sé cómo expresarlo, pero ven a morar a mi vida porque quiero conocer más de ti, de tu palabra, de tu maravilla, Señor Jesús. Sé uno conmigo, muéstrame el camino y guíame a ese lugar de predicación donde se me va a enseñar tu palabra y lo que tú quieres de mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Así es, Señor Jesús. Gracias. Hermanos, hermanas, la fiesta no termina aquí, porque Radio El Palmar Murcia sigue las 24 horas alabando al que vive por los siglos de los siglos. Dios es fiel, Él es grande y quiere que tú seas grandemente bendecido. Que el Señor Jesús me los bendiga poderosamente y nos vemos el próximo sábado a las 10:30.